Para eso su profesor sabe bastante de residuos, pero de edición de video no tanto. Entonces, el contenido del día de hoy. Primero, los requisitos generales para el almacenamiento seguro de sustancias químicas, temas de condiciones de almacenamiento, inventario de sustancias químicas, información de la famosa MSDS. Y en requisitos específicos para el almacenamiento seguro de sustancias químicas, veremos los requisitos para explosivos, para gases comprimidos, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias corrosivas, sustancias radiactivas y sustancias tóxicas e infecciosas. Entonces, en temas de almacenamiento, veremos primero nuestros requisitos generales. Aquí vemos diferentes almacenamientos de materiales y o residuos peligrosos. No importa el tamaño, podría ser una gran industria, podría ser una pequeña universidad de la zona sur de Lima, pero aún así hay que tener un correcto almacenamiento. El almacenamiento de sustancias químicas requiere de una planificación que evite cualquier tipo de contingencia que pueda provocar un daño a los colaboradores, al ambiente e infraestructura. Si se dan cuenta, estamos viendo el tema desde el punto de vista del ámbito no municipal, es decir, una empresa. A una empresa le importan sus colaboradores, le importa el ambiente, pero también le importa que no haya daño a sus activos. Una planificación que facilite la ubicación de alguna sustancia química determinada y que provea de información actualizada de las cantidades almacenadas. Para esto será necesario tomar en cuenta requisitos generales y específicos por clase de sustancia química. ¿Cuántas clases hay? Deje sus comentarios de nuestra casilla de chat. Es más, les pondré 3 opciones para que sea más fácil y para que lleguen rápido las respuestas. 1, 5, 9, 13. Traten de adivinar, mientras yo les digo absolutamente todos, excepto los que tipeen el número 9, que están mal. Y seguimos. Un plan de almacenamiento. ¿Nadie ha tipeado un número? Tipeen el número 9. Por lo menos 2 alumnos para que yo sepa que están por ahí. Bien. Un plan de almacenamiento. Gracias. Gracias. Un plan de almacenamiento debe considerar volumen total máximo, volumen máximo por clase, secciones del almacenamiento, cantidad almacenada y plano del almacén. ¿Qué otras cositas deben estar por ahí? También el volumen total máximo de almacenamiento. El volumen máximo de almacenamiento por clase, secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases o sustancias. Profesor, ¿eso quiere decir que en el almacén van a haber 9 áreas para las 9 clases? No necesariamente, pero es estás adivinando de manera correcta.
si la industria o si la empresa no genera todas las 9 clases de residuos peligrosos, no es necesario tener las 9 clases en tu almacén. Ahora sí, más claro, ¿no? Bueno, las secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de sustancias, la cantidad almacenada según sustancia y clase de sustancias, el plano del almacén donde se grafique la ubicación de las distintas clases de sustancias químicas. Como tenemos que tener una buena planificación, entonces necesitamos un buen plan. Y ya les he contado los puntos que debe considerar el plan. Luego, ese documento llamado plan de almacenamiento debe también establecer cierta documentación. Una documentación de procedimientos de almacenamiento seguro de todos los equipos, incluyendo los equipos de protección personal y del almacenamiento de sustancias químicas. Hojas de seguridad para todas las sustancias químicas almacenadas, procedimientos e instructivos sobre higiene, seguridad y ambiente, procedimientos e instructivos sobre emergencias. Dentro del plan de almacenamiento, vamos a revisar los requisitos generales para el almacenamiento y posteriormente, ya para el final de la clase de teoría, los requisitos específicos. Los requisitos generales serán 3: condiciones de almacenamiento, inventario de sustancias químicas e información de la MSDS. Es decir, 3: condiciones, inventario, MSDS. Condiciones de almacenamiento. Primero, la separación en islas y estanterías. Es aconsejable dividir el área de almacenamiento en sectores y demarcar cada sección claramente. La separación de sustancias químicas en el almacén debe estar en función de su incompatibilidad y peligrosidad. Por eso es recomendable agrupar las familias con características similares, es decir, agrupar los residuos por características similares. Pueden ser residuos o materiales muy diferentes, pero todos son corrosivos. Se agrupan todos en la zona de corrosivos. Es decir, en algunos lugares y momentos se pueden agrupar cosas por color o por tamaño o por precio. En el almacén de residuos peligrosos o materiales y residuos peligrosos se usa el criterio de peligrosidad. Diferentes tipos de peligros van separados, mismo tipo de peligro van juntos. Los pasillos deben ser suficientemente amplios para el tráfico peatonal y vehicular. Se recomienda que los pasillos de tráfico peatonal tengan al menos 0,75 metros de ancho. Profesor, lo apunto para mi diseño. Tú sí ves el futuro, seguro que... Bueno, seguro que tienes un amplio conocimiento de información. Ya iba a decir seguro que tienes el ojo de Agamotto, pero yo creo que de ese solo hay uno. Y para el tráfico vehicular se recomienda por lo menos 0,5 metros de margen al lado y lado con respecto al ancho de los montacargas. Es decir, del vehículo que vas a hacer transitar por un corredor para vehículos, pues tiene que haber como sugerencia medio metro más a cada lado. Los pasillos peatonales perimetrales, los que están junto a la pared del almacén,
se sugiere que tengan 0,7 metros entre los materiales almacenados y los muros, para permitir accesos de inspección, libre movimiento de aire, espacio para control de fuego y protección de las sustancias en caso de derrumbe de muro. Algunas condiciones de almacenamiento que les puedo comentar, por ejemplo, es el sistema de estanterías, que consiste en separar las distintas sustancias incompatibles, intercalando entre ellas sustancias inertes. Este sistema ahorra espacios en vertical, muy moderno, etc. Debe evitar la caída de sustancias y asegurar su estabilidad. El apilamiento de recipientes y bultos no debe ser superior a los 3 metros, a menos que se utilice un sistema de estanterías que evite la caída de sustancias y asegure su estabilidad. Se debe prestar especial atención a las sustancias que tengan el mensaje de este lado hacia arriba. Algunos empaques, algunas sustancias, solo deben ser almacenadas de manera segura, siguiendo esta indicación que dice este lado hacia arriba. El apilamiento nunca debe exceder la altura recomendada. Se debe tener también en cuenta algunas otras recomendaciones, como que, por ejemplo, el apilamiento de envases frágiles en los que se transportan sustancias combustibles tóxicas u oxidantes deberá ser a una altura máxima de 0,4 metros, es decir, el estante más pegado al suelo. Por obvias razones, ya pueden usar su imaginación y ver los diferentes futuros, uno con un estante donde los corrosivos tóxicos están abajito y otro donde están arriba, justo casi tocando el techo, y en las dos situaciones se cae, se rompe algo. Hay mucho menos peligro de mezclas y esparcir y demás cuando están en una altura mínima. Los envases pesados se colocarán en estantes inferiores. Los ácidos y bases fuertes irán ocupando lugares a más bajo nivel cuando mayor sea su agresividad. Esto... A veces tengo material que traduzco del inglés, obviamente ayudándome del traductor y no siempre pasa bien. Listo. La distancia de los reactivos sensibles al agua debe estar lejana de posibles tomas de agua o conductos de agua. Otras condiciones de aislamiento, de almacenamiento, son el aislamiento o el confinamiento. El aislamiento y confinamiento se dará únicamente para sustancias químicas que sean inflamables, cancerígenas o de alta toxicidad o pestilentes. Profesor, ¿mi media de partido cuenta? No, para este curso no. Para cada una de ellas se debe tener cuidados especiales. Las sustancias inflamables deben ser almacenadas en espacios resistentes al fuego. O bien en aquellas sustancias inflamables muy volátiles, es decir, que con cualquier mínima variación se convierten en gases explosivos o inflamables explosivos, deben ser contenidas en espacios antideflagrantes o de seguridad aumentada. ¿Conocen un espacio antideflagrante? ¿Alguna vez lo han visto? Ponga
hagan sus comentarios en nuestra casilla de chat. No se peleen, hay espacio para todos. Solo tienen que tipear sí o no 2 o 3 veces para que yo les diga que lo más posible de que sí lo hayan visto. Muchas gracias por participar. Un espacio antideflagrante o de seguridad aumentada, muy común, que se ve en todos lados, es cuando las casas tienen un pequeño murito cerca de la cocina solamente para poner el balón de gas. Profesor, ¿no se proyecta el PPT actual en donde está? Pues este es mi versión de PPT visual, es decir, solamente tengo acá los gráficos y el texto muy aburrido se los estoy leyendo para que no lo vean y no se cansen en el PowerPoint. No se preocupen, todo está perfectamente controlado. Entonces, respondiendo primero a la primera pregunta, profesor, espacios antideflagrantes o de seguridad aumentada. Varias casas tienen un pequeño murito o un pequeño espacio protegido o separado de la casa o dentro de la cocina donde va el balón de gas. Varios restaurantes también lo tienen. Ese es un espacio con barreras pues antideflagrantes o de seguridad aumentada. Y para la segunda pregunta, recuerden clases anteriores donde les he comentado que después de algunas capacitaciones y de haber estudiado un poco, para el dictado de cursos virtuales hay reglas totalmente diferentes al tema presencial. Cuentan los estudiosos que si es que yo les pongo un montón de texto en el PowerPoint y comienzo a leer el texto, primero van a dejar de leer el texto porque dicen, sí, ya me lo está contando. Y luego cuando se enteran de que va a ser grabado, dicen, ya, ¿para qué escucho esto si después va a estar la grabación? Y así poco a poco van dejando de aprender. Entonces, pues estoy mejorando mis clases, como les comenté en algunas clases anteriores. ¿Qué más? Para almacenar cancerígenos o de alta toxicidad, se debe almacenar en espacios específicos, convenientemente rotulados y bajo llave. El control de stock debe ser riguroso. Debe haber siempre un cuadernito de control donde están apuntando lo que entra y lo que sale, en cantidad de envases o en peso, etc. Y atender a las condiciones de salida y retorno de los envases, con el fin de actuar prontamente cuando estos presenten algún tipo de defecto. Fugas, rupturas, etc. Para sustancias pestilentes, estamos hablando de residuos o materiales químicos. No califica ningún tipo de, bueno, ya, ningún tipo de otros residuos o materiales. Se recomienda su confinamiento en pequeños espacios equipados con un sistema de ventilación adecuada. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la incompatibilidad. Una incompatibilidad entre dos productos químicos se da cuando al entrar en contacto o mezclarse genera un efecto dañino o potencialmente dañino. De manera general, dos reactivos son incompatibles si reaccionan violentamente, desprenden calor apreciablemente o producen productos inflamables o tóxicos. Por eso tenemos aquí presentada nuestra tabla de incompatibilidades. ¿Puedo almacenar explosivos con explosivos? Sí. ¿Puedo almacenar carburantes, dice ahí, comburentes, no importa? ¿Puedo almacenar inflamables con inflamables? Sí. ¿Puedo almacenar tóxicos con tóxicos? Sí. ¿Pero puedo almacenar tóxicos con inflamables? Pues no.
¿Puedo almacenar tóxicos con corrosivos? Pues sí. Los tóxicos pueden estar junto con los corrosivos y junto con los nocivos, pero jamás cerquita de los explosivos carburantes, combustibles inflamables. Debido a que las propiedades de los productos o sustancias químicas de una misma clase pueden ser muy diferentes, se debe consultar en todos y cada uno de los casos la hoja de datos de seguridad de la sustancia o producto para determinar los detalles técnicos de segregación aplicables. El detalle contenido en la MSDS tiene prioridad sobre las prescripciones generales, es decir, si en algún momento ven esa tablita de compatibilidad y dice, ah, qué bonito, yo puedo poner corrosivos con corrosivos. Y tienen un corrosivo y su hoja de seguridad dice, no almacene con otros corrosivos, déjelo solito, solito, no lo toque, no lo mire. La hoja de seguridad tiene prioridad. Ajá. Bueno, ya hemos visto la tabla de compatibilidad y acá tenemos algunas cositas. Caramba. Fallo humano. Ahora sí. Productos químicos incompatibles. Lo pasamos rapidito porque es difícil que les pregunte esto, sería mucha memoria. Acetileno no va con cloro, bromo, flúor, cobre, plata o mercurio. Ácido acético, el conocido ácido acético que lo pueden encontrar casi a la vuelta de la esquina. No se acumula, no se debe almacenar con óxido de cromo, ácido nítrico, alcoholes, ácido perclórico, etc. El ácido nítrico concentrado, no lo pongan cerca de ácido acético ni de ácido clanhídrico, clorhídrico, sulfuro de hidrógeno, líquidos y gases inflamables. El ácido oxálico, lejos de plata o de mercurio. ¿Qué tenemos por acá? Ácido sulfúrico, lejos de clorato de potasio, perclorato de potasio, permanganato de potasio. Alquilos de aluminio, lejos del agua. Ciertos compuestos de aluminio reaccionan violentamente con el agua. No es que sean como el litio, como alguno de su familia, que son absolutamente reactivos, pero sí puede haber reacción. El bromo, lejos del cloro, el cloro, lejos del bromo. ¿Dónde hay bromo? En placas de circuitos, por ejemplo. ¿Dónde hay cloro? En las tuberías para agua, para luz, etcétera, todo este tipo de tubos. El PVC es bueno, ya lo saben ustedes, es un plástico con cloro. Carbón activado, no guardar cerca a oxidantes. El cobre, no guardar cerca de acetileno ni de peróxidos de hidrógeno. El fósforo, guardar lejos de azufre, de compuestos con oxígeno, por ejemplo, cloratos. Líquidos inflamables, que estén lejos del nitrato de amonio, óxido de cromo, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, peróxido sódico, etc. Óxidos de cromo, perclorato de potasio, peróxido de hidrógeno, ese que es más o menos conocido.
Lejos, por favor, de cobre, cromo, hierro, metales y sales metálicas, alcoholes, acetonas, sustancias orgánicas, anilinas, nitrometanos y sustancias inflamables. Cuando recién empezó este tema de la pandemia y la gente comenzó a desinfectar absolutamente todo, que por cierto sería súper interesante que algún profesional de salud revise las estadísticas de enfermedades ver antes y durante pandemia, porque como ahora todo está desinfectado por todos lados y nos juntamos con menos humanos, debe haber caído la tasa de todo, ¿no? Resfríos, enfermedades diarreicas, infecciones a la garganta, mucho menos, pues, males de estos que se contagian pero que atacan a los ojos, a las orejas, etcétera. El verano con salmonela, con las piscinas públicas, también todo debe haberse ido al suelo. Indicadores en picada. Bueno, para ir al punto, salieron unos avisos que pasaban por WhatsApp, por diferentes redes, donde decía, por favor, si estás echándole cloro a tu baño para desinfectarlo, no eches encima otros productos porque se combinan y salen gases venenosos, ¿no? Entonces salía cloro con bicarbonato, cloro con vinagre, cloro con no sé qué, etcétera. Y sí, no era buena idea estar mezclando. Bueno, plata, no creo, normalmente nosotros no guardamos mucha plata, ni tampoco mucha plata, pero estoy hablando de la plata. Yodo, sodio, potasio, bueno. ¿Qué más? Esto todavía. Tiempo de almacenamiento. Dentro de las condiciones de almacenamiento tenemos también el tiempo de almacenamiento. De acuerdo con la propia reactividad intrínseca de los productos químicos, pueden ocurrir distintas transformaciones, como formación de peróxidos inestables, polimerización de las sustancias, descomposición lenta con producción de gases, podrían incrementar la presión dentro del recipiente, etc. Debido al almacenamiento prolongado de algunos productos, ese almacenamiento podría también generar algunos riesgos o un peligro potencial. El tiempo máximo de almacenamiento debe estar revisado en la MSDS, es decir, deben revisarlo y apuntarlo en sus controles internos, y se debe sistematizar en el inventario de sustancias químicas. Ahora veremos transporte interno de sustancias. Dentro de la operación de almacenamiento es necesario transportar internamente las sustancias para su ubicación dentro del almacén. Y será esto, inventario, tiempo de almacenamiento, transporte de sustancias, higiene del personal, inventario. No, todavía nos falta un poco. Vamos. Entonces, normalmente para el transporte interno de sustancias peligrosas, MAPEL y RESPEL, se puede usar montacargas o a veces carritos manuales. Los montacargas pueden ser eléctricos o pueden ser a combustible, gasolinero, gas, etc. En general, se recomienda el uso de montacargas eléctricos, si es que no lo van a hacer manual, para evitar riesgos y contaminación generados por motores de combustión interna. Si es un montacargas eléctrico, el servicio de carga de las baterías debe estar lejos, en un lugar ventilado y alejado del almacenamiento de sustancias peligrosas, principalmente las que generan gases.
El área debe mantenerse limpia y libre de todo tipo de combustibles. La ventilación debe ser buena y localizarse en la parte superior de las paredes para permitir la dispersión adecuada del hidrógeno que se genera durante la carga. Los montacargas a base de combustible pueden ser utilizados en sitios de almacenamiento externo. Sin embargo, estos equipos deben contar con todas las medidas preventivas para que eviten las chispas o explosiones. Hay montacargas diésel, por ejemplo, con salidas de gases. El mantenimiento y el manejo de los vehículos debe ser realizado por personal entrenado y calificado. Los operadores de los montacargas deben tener en cuenta, entre otras, las normas de conducción. A ver qué tenemos acá. Varios puntos. Respetar los límites de velocidad y señalización, conservar la distancia, detenerse en todas las intersecciones, ceder el paso a peatones, no transportar pasajeros, no dejar el motor encendido durante la ausencia del conductor, mantener el cuerpo dentro del vehículo. Los montacargas, camiones y maquinaria móviles deberán contar con alarmas de retroceso tipo sonoro. Otras condiciones generales del almacenamiento: la higiene personal y equipos de protección personal. Los colaboradores del almacén de sustancias y residuos peligrosos deben asearse y cambiarse de ropa al final de la jornada de trabajo. Los trabajadores que manipulan sustancias tóxicas deben lavarse y cambiarse de ropa antes de ingerir alimentos. Para tal fin, se debe contar con instalaciones separadas de cambio y aseo de personal. Se debe contar con un sistema de lavado de ropa contaminada, ya sea que se realice en la propia instalación o fuera de ella por entidades especializadas. Algunas veces trabajé en una empresa que hacían este tipo de cosas y tenían una lavadora industrial y al final de cada día ahí se lavaban todos los uniformes de los que manejaban los residuos peligrosos. La ropa de trabajo y la ropa de calle deben mantenerse en guardarropas separados si hay riesgo de contaminación con sustancias peligrosas. Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas de trabajo donde existan sustancias o residuos peligrosos. Para trabajo rutinario con sustancias y productos químicos se deben contar por lo menos con el siguiente equipo de seguridad: casco o gorro protector, lentes de seguridad o anteojos de seguridad, máscaras para el polvo o gases peligrosos, ropa de protección contra salpicaduras químicas, guantes de goma o plásticos, delantal plástico o de goma, botas de seguridad con punta de acero. En algunas industrias me ha pasado que llevé mis botas de seguridad con punta de acero y aún así estaban no conformes, porque su estándar era más alto y querían botas de seguridad, punta de acero, talón de acero, suela antideslizante, suela anti-aceites. ¿Qué cosa es anti-aceite, profesor? Un zapato normal, la goma normal de la planta de algunos zapatos, cuando toca el aceite industrial, el petróleo, etcétera, se comienza a inflar. En pocos minutos se infla como una esponja, luego se comienza a cuartear y se degenera. Y te quedaste sin zapato. O sin bota de seguridad, en este caso. Inventario de sustancias químicas. Se debe tener un listado actualizado de las sustancias químicas presentes en el almacén, así como de las cantidades almacenadas. Debemos mantener un control de fechas, tanto de ingreso o adquisición, como de apertura del envase para realizar algún control de caducidad y sobre todo de los productos peroxidables. ¿Cuáles son esos? Éter etílico, éter isopropílico, dioxanos, etc. ¿Cómo tenemos este control?
necesitamos registro de recepción. El registro de recepción debe tener la sustancia, la clase de la sustancia, la fecha de recepción, las recomendaciones especiales. Registro de despacho, la sustancia, la clase de la sustancia, la fecha de despacho. Registro de inspección de deterioro o caducidad de las sustancias. Otro principio importante en el almacén es mantener el stock al mínimo operativo. Por ejemplo, algunas empresas que tienen que ver con logística, sus almacenes tratan por todos los medios de truquear a la casa matriz para poder tener más llantas o más pastillas de freno o más embrague en stock. Así, si en algún momento se les malogra uno, inmediatamente lo pueden cambiar y seguir trabajando. En caso de los residuos peligrosos, de los materiales peligrosos, más aplicable a materiales en este caso específico, lo más importante es tener menos. Es decir, si se sabe que el mes se va a trabajar con 10 toneladas de ácido sulfúrico, pues lo mejor será tener solamente 10 toneladas de ácido sulfúrico. Nada de por si acaso, ya para el siguiente mes, para no comprar el siguiente mes, mejor pido 20. Pues no, justamente eso no es lo adecuado en temas de peligrosos. La hoja de datos de seguridad de materiales, MSDS, contiene información muy valiosa que la empresa puede utilizar para mejorar el manejo de las sustancias químicas y mejorar los estándares de seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Específicamente para el almacenamiento, las MSDS brindan información para una correcta manipulación y almacenamiento. Por ejemplo, te indican si este material o residuo requiere ventilación. Permiten evitar pérdidas por vencimiento de materiales, ya que si te indican el tiempo de vida del producto, lo tratas de usar antes o de una vez le das de baja y lo eliminas de tu almacén. Indican las medidas de seguridad y los controles necesarios, incluso la utilización de equipos de protección personal específicos, los pasos que se deben seguir para administrar primeros auxilios si de alguna manera algún operario se contamina o tiene contacto con estas sustancias. Describen los procedimientos de emergencia en caso de derrames, incendio, explosiones, etc. Especifican también el nivel de peligro. ¿Qué niveles de peligro hay? Nivel 1, 2 y 3. Y le darán la pauta de los posibles efectos en el agua, el suelo y la salud de las personas para cualquier tipo de contingencia. Es decir, la MSDS es una hojita súper útil. Ya hemos visto antes unos pantallazos de la MSDS. ¿Se acuerdan cuántas secciones tiene una MSDS? Si se acuerdan, o si quieren adivinar, tipéenlo en nuestra casilla de comentarios. Mientras tanto, yo les comento que si en algún momento tienen su archivo de MSDS de la empresa en la que están trabajando y viene la auditoría y de casualidad tu proveedor, tu vendedor, tu lo que sea, te dio una MSDS, pero no tenía los puntos completos, tenía uno menos o dos menos, o te envió una página menos, que a veces hacen eso a propósito y a veces pues son unos desordenados y se les pasa, automáticamente tienes una multota por no tener la información adecuada de los residuos o materiales peligrosos adecuados. La MSDS debe contar 16 puntos, me dice uno de mis seguidores más fieles. Es verdad, 16 puntos tiene que tener la MSDS. No 15, no 12, no 9. Los vendedores, con tal de vender, van a tratar de enviarte lo que tienen y
no es legalmente conforme. Si es que no tienes la hoja completa, y para la legislación peruana tiene que estar en español, aunque no me acuerdo bien si en algunas inspecciones han validado también la hoja en inglés, pero usualmente la piden en español. Pues si no tienes eso, te harás acreedor a una multota por residuos peligrosos, que esas son las que van de 61 a 100 UITs, me parece. A ver, la hoja MSDS tiene datos como propiedades físicas, punto de fusión, ebullición, densidad, propiedades químicas, sus diferentes reacciones peligrosas con otros reactivos o su comportamiento al calentarlo, etcétera, la toxicidad, la dosis letal media, etcétera, métodos para tratar los residuos cuando este material se convierta en residuo o cuando ya es residuo. También nos da información de primeros auxilios, tiempo y condiciones óptimas de almacenamiento, equipos de seguridad personal recomendado, acciones en caso de derrames o fugas y teléfonos de emergencia si los hubiera. Seguimos con los temas de la MSDS. La ubicación de la hoja. Cada sustancia química que se almacene y utilice en las instalaciones debe tener su respectiva hoja de seguridad y estar archivadas en un lugar central y accesible para los trabajadores y supervisores. Debe estar pública para que la gente la consulte cuando desee. En algunas empresas de estándar alto y avanzado, tienen colgando de cada estante o de cada zona un tablero o una mica donde está la MSDS de esos productos. Además de que hay un folder en la oficina del supervisor, en la oficina del jefe, en la oficina del encargado de almacén, etc. Algunas empresas más que nada lo he visto en mecánica, algunas en talleres súper grandes de mecánica con estándar europeo, tienen pegado en la pared como una gigantografía justamente el MSDS del aceite que está ahí abajo, que se está usando en esa zona. Todos los proveedores de sustancias químicas tienen la obligación legal de preparar y brindar a sus compradores información sobre las propiedades peligrosas de las distintas sustancias. Todos, absolutamente todos, deben darte la MSDS. No hay excusas porque la ley lo pide. Y como la ley lo pide, el fabricante ya hizo la hoja tiene que existir. Así que si ya existe, si no les cuesta nada, es obligatorio que se las den. En caso no tenga una MSDS, algunos residuos, algunos materiales mixtos o de alguna empresa que no logró hacer el seguimiento correcto o son pasivos ambientales, se debe comunicar con el proveedor de las sustancias químicas si se desea obtener una MSDS en el idioma local del país en el que se encuentra embalsada la planta. Debería haber una amable evaluación de la primera parte, pero en vez de eso, el día de hoy les daré un break.